Bueno, seguimos avanzando en este descubrir de vidas de santos, hombres, mujeres, en algunos casos adultos, en otros casos jóvenes, que van dejando huellas en la historia del cristianismo. Por eso en esta serie, más allá de que a veces aparezcan nombres extraños, no tan sonoros como el de otros santos, va dejando un acompañamiento que creo que es el propósito central de ir viendo modelos de vida y cómo, bueno, acorde a cada tiempo con sus realidades, estos hombres o mujeres fueron dejando la huella de Cristo, y gracias a ellos hoy nosotros continuamos con este legado de fe que además es eterno, como el mismo Señor eh, lo prometería. Él dijo: cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y creo que además, cuando le decía a Pedro que él iba a fundar sobre él su iglesia y ni las fuerzas del infierno podrían contra ella, que no es poca cosa. Eso hay que hacer un importante inciso, porque al expresar esto no está hablando de un ángel caído que ya de por sí intelectualmente es, pero exponencialmente superior al más inteligente ser humano que pueda existir, porque efectivamente la inteligencia angelical es donde reposa el poder. Ellos no están sometidos por las leyes naturales, pero cuando estamos hablando de todas las fuerzas del infierno, estás convocando toda esta legión de ángeles caídos, condenados, y aún así Dios prevalece, y así ha sido y así va a ser, porque es su promesa de que además nos acompañará hasta el fin de los tiempos. Medardo aparece un santo. A veces yo no soy muy amigo de cuando el mismo texto va como desacreditando la historia, ¿no? Que dice, bueno, las leyendas, el imaginario colectivo. Entonces tú dices, bueno, entonces esto no es cierto, esto sí, y empieza como los cuestionamientos. Lo cierto es que tuvo que haber sido un hombre, como el mismo texto lo dirá casi al final, cargado de mucha bondad. Y la bondad es una virtud heroica, si lo podemos ver, cuando se aplica o se ejerce sin discriminación, sin mirar a quién. Pero sí voy a destacar, hay algo que me pareció muy destacado, pues valga la redundancia, de todo este relato, y es todas estas similitudes, metáforas o parábolas o enseñanzas que él, que él puede ir construyendo a razón justamente del pecado. Como por ejemplo, cómo le predica en un momento puntual a la gente que se encarga de robar, de hurtar o de robar al prójimo. Y establece algunos puntos que comparativamente creo que son muy destacados, porque el pecado, el mal, la vida fácil, al principio se ve muy tentadora. Es lo que le pasa, por ejemplo, a las personas que entran al mundo del narcotráfico, bien sea como mulas, bien sea como no tanto adicto, porque el adicto es el consumidor, que además es más que evidente que destruye su vida y es muy lamentable, pero sí el que produce dinero a razón de ese mal, igual que la trata de personas o cualquier tipo de mal al que oprima la dignidad o el ser humano en sí mismo. Al principio esto se ve muy tentador porque ves dinero rápido y en grandes cantidades, y eso te permite a ti, bueno, soñar en el carro que te quieres comprar, la casa que te quisieras comprar, los viajes que quisieras hacer, las comidas, degustaciones y las no privaciones que te puede dar el hecho de tener mucho dinero, indiferentemente de cómo lo hagas. Pero Merardo coloca tres ejemplos que a mí me parece, y con el permiso de ustedes voy a rescatar. El primero, esta gente que roba uvas, pero que luego no consiguen la salida de la villa, ¿no? O sea, se encuentran como, no saben cómo escapar de aquel mal que hicieron, que es robar uvas. Y Medardo toma ese ejemplo y dice que el pecado ciega. Es decir, hay un momento en que el pecado te deja ciego, te deja sin alternativa, y te sientes acorralado. Yo creo que es una muy buena metáfora. Luego toma el ejemplo de la miel, los ladrones que robaban miel, y cómo las abejas pues posteriormente los pican. Y él también saca una conclusión de que el pecado al principio es dulce, pero después se torna castigador y con dolor. También me parece una lección muy gráfica. O sea, esta sabiduría muy propia del Espíritu Santo, que es a quien debemos adorar y admirar, viene de Dios. ¿Cómo Dios puede tomar ejemplos sencillos para educar y convertir?
Y lo último, bueno, el mismo ejemplo de la vaca que es robada y posteriormente no paraba de sonar esa campanilla. Y como dice que así puede sonar nuestra conciencia, atormentándonos día y noche porque hicimos algo que estuvo mal. Esos tres ejemplos son muy aleccionadores, pero además también hablan de un hombre que para su tiempo se ocupaba en lo que es uno de los pilares, si no el más importante, después de un querigma, de un encuentro con Cristo, el encuentro con el Evangelio, es la conversión. O sea, la evangelización no es, y lo he dicho en otras oportunidades y lo diré siempre, la evangelización no es entretenimiento. Evangelización no es la película per se, ni es los cantos que cantamos juntos, sino lo que en el fondo hay en la evangelización es encontrarme con mi yo y a partir de ese encuentro poder transformarme en una mejor versión de mí a razón de la mirada de Dios. O sea, ¿qué es lo que Dios quisiera ver reflejado en mí? Y ese es el punto inicial y final de todo proceso de evangelización. Y Medardo lo tiene claro. Por eso quizás vemos esas extraordinarias historias, no solamente de un hombre desprendido, bondadoso, sino que también procura convertir a su sociedad. Y además, fíjense lo que el mismo texto señala, o sea, que él se encuentra sumergido, rodeado en un mundo de mucho paganismo, es decir, yo creo que hoy no hay mucha diferencia en estos tiempos. El paganismo es sencillamente creer en algo que no es de Dios. Con mucha resistencia a la fe además, y luego dice que tiene que luchar contra supersticiones, contra la ignorancia, las duras costumbres, la haraganería, la rapiña y los asesinatos. O sea, no son pocos los males que él, estamos hablando del siglo VI y hoy estamos en el siglo XXI, 15 siglos después, y en cierta forma pareciera que seguimos padeciendo los mismos males. Eso quiere decir que quizás hace mucha falta ser cristianos al estilo de Medardo, ser cristianos que además con esa atributo en su personalidad que habla de un hombre que no evangelizaba con látigo ni con juicios de valor, sino que sus armas eran la bondad y la comprensión. Fíjense, ya el texto lo dice. El amplio trabajo evangelizador en Medardo se presenta con las armas de la bondad y la comprensión, más que con el báculo, el anatema o el látigo. ¿Qué es el anatema? Bueno, condenar todo. O sea, todo usted está condenado, sálgase de la iglesia, lo sacamos a patadas, el otro que entre, el que no sea anatema. No, Cristo de hecho no era su accionar. Sí hay cosas que son condenables, sí hay cosas que hay que hacerle anatema, efectivamente, sí hay cosas que requieren una dura posición para defender las cosas de Dios, pero nunca alejados, porque además el propio Cristo lo hacía así, nunca alejados de la bondad y nunca alejados de la comprensión, como armas fundamentales del cristiano. Yo quizás incorporaría, aunque no lo diga el texto, estoy segurísimo, porque sin eso no hubiese podido hacer todo lo demás, es la oración. El cristiano que ora verdaderamente consigue las fuerzas, la sabiduría para encontrarse con Dios y defender las cosas bonitas que de Dios podemos aprender. Así que bueno, al ejemplo de Medardo, que con su intercesión podamos también encontrar espacios para ser buenos cristianos, buenos inspiradores y buenos transformadores de vidas humanas. A razón de lo que Cristo, a encontrar a las personas con Cristo y nosotros también encontrarnos con Él. Que Dios los bendiga, nos vemos.